Hola, soy Elsa Ruiz y eres bienvenido, bienvenida y bienvenida una semana más a Lost in Transition, mi pequeño rinconcito aquí en YouTube donde os hablo de mis reflexiones, opiniones y pensamientos como persona trans y de otras cosillas relacionadas con el colectivo LGTBIQ+. Si es tu primera vez por aquí, te gusta el vídeo, quieres ver más, muchos más, pues tienes... Gemma, ¿qué vídeo es este? 112. Pues tienes 111 vídeos más para poder ver. Ahí, del tirón, a velocidad 1.50 yo hablando... Y suscríbete al canal, anda, ¿qué te cuesta? Ni que te cobrara por suscribirte. Dale me gusta, la campanita esa, que no sé nunca dónde está. Bueno, pues está por aquí, le das y ya está. Y si no es tu primera vez en este canal, si eres una persona fiel a mi contenido, incluso cuando hago parones enormes, os pido disculpas otra vez. Pues ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias por dedicarme algo de tu valioso tiempo y espero que te guste y que compartas y que le des todo. Así en general. El vídeo esta semana llega con un poquitín de retraso porque... últimamente la transfobia campa a sus anchas y estoy cabreada, cansada, disgustada, asqueada y mucho. Hace un mes, en mayo de 2020, veíamos como el presidente ultraderechista de Hungría sacaba adelante en su parlamento una ley que impedía que las personas trans pudieran cambiar su género en su documentación. Orbán, completamente contrario a las personas LGTBI, ha conseguido esta asquerosa ley que es una vulneración de los derechos humanos. Porque los derechos de las personas trans son derechos humanos. Que no solo es que lo diga yo, es que lo dice la ONU. Hace apenas unos días hablábamos largo y tendido sobre los tweets transfobos de J.K. Rowling, la autora de la saga Harry Potter, de lo cual ya hablé en el vídeo anterior, pero me gustaría ampliarlo con unas cuantas cosas. Primero, casi todo el plantel actoral de la saga Harry Potter, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, se han posicionado a favor de las personas trans y a favor de los derechos de las personas trans. Y también me gustaría condenar una cosa muy importante. Cierto periodicucho de Reino Unido ha aprovechado que J.K. Rowling era un tema candente para hacer una entrevista con el hombre que la maltrató durante años. Me parece asqueroso por parte de ese periódico que J.K. Rowling de repente esté siendo noticia y que eso lo aprovechen para conceder una entrevista, darle voz al hombre que la maltrató durante mucho tiempo. Eso es asqueroso. Porque una cosa es que yo considere a J.K. Rowling una transfoba por sus comentarios y por sus actitudes, y otra cosa es que no vaya a defenderla cuando se le está dando voz a un hombre que la ha maltratado. Basta ya de violencia machista y basta ya de que en los medios se blanquee y se dé incluso voz, como en el caso de este periódico, a maltratadores. Ya está bien de violencia machista. Luego está Trump, que quería sacar adelante una ley que permitiese despedir a cualquier persona en el trabajo por ser LGTBI. Menos mal que la Corte Suprema de Estados Unidos le ha dicho wow, ¿dónde vas? Que lo que pretendes hacer viola derechos civiles. Y Trump, en su línea de corregirse, de pedir disculpas, dice, bueno, pues tendré que vivir con ello. Luego está ese vídeo que está circulando por redes de una chica que dice que si se enrolla con un chico y descubre que es trans, que no es transfobo rechazarlo, que es una cuestión de gustos. Ay, eso es transfobia, ¿vale? Pero de este tema casi que hablemos en otro vídeo. Y por si fuera poco a todo esto que ha pasado en un mes, tenemos que sumarle el argumentario transfobo del PSOE. Pues sí, hace unos cuantos días se ha filtrado un documento titulado Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres. Es un argumentario firmado, entre otras personas, por Ábalos y por Carmen Calvo, y que dice unas cosas que lo dejan más cerca de Azteoir y de Vox que de un pensamiento progresista y que lucha por la igualdad y por los derechos humanos y del colectivo LGTBIQ+. El documento dice burradas como que la identidad de género, término más reciente, se lleva a cabo al margen del sexo biológico y no presenta una disconformidad con el mismo, es decir, pueden sentirse mujeres con un cuerpo de hombre o viceversa. No hay cuerpos de hombre o cuerpos de mujer, hay genitales. Esto no es un sentimiento. Hay personas que tienen unos genitales y otros. El concepto binarista que se tiene en la sociedad y de imponer identidades cuando no sabemos ni hablar es algo que lleva imperando en la sociedad durante muchísimo tiempo. ¿Por qué esa obsesión con si es niño o niña cuando ni siquiera ha nacido? No le has visto la cara, no le has visto los ojos, no sabes quién es esa personita que se tiene que empezar a formar, que tiene que conocerse. Pero según nace hay que marcarlo con cosas. Si tiene pene o si tiene vulva hay que marcarlo con cosas que sean estereotípicas de lo que se supone que es su género. Pero os hago una pregunta. ¿Y las personas intersexuales dónde están en todo esto? La fisionomía humana, la biología humana y el cuerpo humano es mucho más variado que ese concepto binario de hombre o mujer. Porque durante muchos años a las personas intersex se les ha hormonado en contra de su voluntad, se les ha operado en contra de su voluntad.
El documento sigue y dice cosas como la siguiente: no se trata de cuestionar si una persona se siente hombre o mujer, independientemente de su sexo biológico o el aspecto físico que quiera manifestar, sino cómo se traslada un sentimiento y su expresión, especialmente cuando no se mantiene estable en el tiempo, al ordenamiento jurídico y qué implicaciones tiene hacerlo. Si esto que dices es un sentimiento, ¿cómo se miden los sentimientos? ¿Se miden en kilos? ¿En litros? ¿En kilómetros por hora? Y argumentar que esto es algo que tiene que demostrarse un mínimo de tiempo es horrible. Luego más adelante dice: estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos. El denominado derecho a la libre determinación de la identidad sexual o derecho a la autodeterminación sexual carece de racionalidad jurídica. Para contar con efectos jurídicos plenos tiene que darse una situación estable de transexualidad, debidamente acreditada tal como lo establece la propia Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y otras leyes autonómicas más recientes relativas a los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI. Es decir, que estemos en una situación estable de transexualidad. La Ley 3/2007 del 15 de marzo dice lo siguiente: la rectificación registral de la mención de sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite, entre otras cosas, que ha sido tratada médicamente durante al menos 2 años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Traducción: las personas trans, para demostrar que somos quienes somos, tenemos que pasar por una evaluación médica y por un tratamiento hormonal, a no ser que no puedas tomar hormonas por temas médicos y de salud, para poder acceder a nuestro cambio registral. Pero no es así automático. Cuando certificas todo eso, tienes que reunir todo el papeleo, toda la documentación que te digan, y tienes que solicitarlo. Y no sé si sabéis que en España la jurisprudencia, la burocracia, va un poquito despacito. Entonces, tenemos que dedicarle bastantes años de nuestra vida a que nos den permiso y que valide un juez que somos quienes decimos ser. Las personas trans tenemos que estar luchando constantemente a que se respeten nuestros pronombres, nuestro género. Pero es que la legalidad vigente, aunque ha avanzado mucho, no es suficiente. Porque a las personas cis no se les exige ni una medicación, ni un peritaje médico para certificar que son quienes dicen ser. Esto no son unas oposiciones, esto no es una FP de grado medio. No tengo que aprobar el teórico, hacer las prácticas en hormonas y luego defender mi tesis o mi TFG delante de un tribunal. No. Perdemos un tiempo muy valioso en tener que estar demostrando constantemente que somos quienes decimos ser. Al margen de los trámites que nos obligan a pasar, perdemos mucho tiempo teniendo que explicar a la gente cuáles son nuestros pronombres, cuál es nuestro nombre, porque los prejuicios con la gente trans, en concreto, y con todo el colectivo LGTBI en general, son todavía muy grandes. Pero es que el documento sigue. ¿Y por qué niegan todo esto? ¿Por qué nos niegan el derecho humano a nuestra identidad, reconocido por la ONU? ¿Por qué hacen esto? Porque argumentan que si basta con que un hombre exprese en un momento determinado que se siente mujer sin ninguna otra consideración, ¿cómo afecta a la ley de violencia de género? ¿Podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no poder ser juzgado por este delito? O sea, que lo que me estás queriendo decir es que no legislas por un derecho de un colectivo porque haya gente que pueda hacer un mal uso de esa legislación. Pues esto creo que se acerca mucho a los postulados de Abascal y compañía cuando dicen aquello de que la ley de violencia de género no está bien hecha y que hay muchas mujeres que hacen denuncias falsas. Esto es totalmente absurdo. Esto también me suena un poco a lo que se está diciendo del ingreso mínimo vital. Es que claro, ahora nadie va a querer trabajar. Va a haber mucha gente que se aproveche de esto. Es decir, porque creas que vaya a haber gentuza que se pueda aprovechar de algo, ¿no vas a legislar negándole los derechos a la gente? ¿En serio? ¿PSOE? ¿Cómo no se te cae la S de socialista de las siglas? No sé, es como si en una oficina por ley tiene que haber extintores por la normativa antiincendios y alguien dice que poner extintores fomenta que haya gente que quiera hacer incendios en la oficina o que los vayan a usar para echar carreras con las sillitas estas de ruedas de oficina en plan de ¡uy! Es una chorrada. No puedes no legislar por los derechos de la gente por el mal uso que vaya a hacer cierta gentuza. ¿Y por qué es un requisito hormonarse según esta ley? ¿Por qué? Porque no todas las personas trans quieren hormonarse. Una persona trans no es menos trans por no querer hormonarse, por el motivo que sea, motivos personales, porque no le apetece, por motivos médicos. Hay personas trans que no se hormonan y hay personas trans que sí, hay personas trans que no se operan y hay personas trans que sí. Definir de manera legal lo que es válido para ser trans es perpetuar estereotipos, es decir tú trans, tú no. El Estado no puede tener la potestad de decir quién es trans o no. La identidad es un derecho propio de cada persona.
Esto que dicen algunas mujeres feministas de yo no quiero estar en el baño con un hombre, las mujeres trans no somos hombres y la variedad corporal es muy grande. ¿Cómo detectas a simple vista que una persona es trans? ¿Le has visto los genitales? ¿Has tenido acceso a su historial médico? Porque, por ejemplo, hay mujeres cis con barba. Porque hay un montón de mujeres que no se ajustan al arquetipo socialmente aceptado de lo que debe ser una mujer. Hace unos cuantos vídeos os hablé de una guía transfoba para detectar a mujeres trans y os puse varios ejemplos de mujeres cis que no se ajustaban a lo que debía ser una mujer según esa guía transfoba para detectar a mujeres trans. La biología humana es muy variada. De un vistazo tú no puedes dictaminar qué es una persona, porque quien dictamina eso son tus prejuicios. Asociaciones LGTBI lógicamente han puesto el grito en el cielo y han pedido al PSOE a través de FELGTB que se posicionen rechazando este argumentario. Plataforma Trans de hecho ha hecho un llamamiento a que activistas LGTBI no participen en actos del PSOE durante este mes del orgullo, porque todo esto ocurre durante el mes del orgullo, y en un mes del orgullo muy concreto, que no vamos a poder salir a las calles a reivindicar nuestros derechos, lo conquistado y lo que queda por conquistar, por razones evidentes, y además en un año en el que el orgullo se reivindica el papel de las mujeres LGBT, es decir, lesbianas, bisexuales y trans. Yo ampliaría a sexuales y a personas trans no binarias que se sientan cómodes con el pronombres femeninos. Pero bueno, la propia Fundación Pedro Cerolo se ha posicionado también en contra de este argumentario del PSOE y a favor de las personas trans. Comisiones Obreras también se ha posicionado a favor de las personas trans. ERC también se ha posicionado a favor de las personas trans. Y poco tiempo después, en el diario.es aparece un artículo afín al PSOE que el propio PSOE ha compartido en sus redes sociales que se titula así: a por ello, mujeres y hombres trans. ¿Y las personas trans no binarias, para cuándo? Este artículo dice que la llamada teoría queer... Transfeminismo, queer. Queer. Bueno, sí. sí. Leído en castellano, queer. Es una teoría paralela que no es sinónima a la lucha de la diversidad LGTBI. ¿Pero en qué quedamos? En este artículo decís que es la teoría queer, pero en el argumentario habláis de las teorías. Es la teoría, las teorías. ¿Por qué no hay citas? ¿Por qué mencionáis algo etéreo, algo que está en el aire, algo que... ¿Sabéis por qué? Porque la teoría queer no es nada unificado, no está aprobado en junta, no es algo rígido, estanco y que esté todo el mundo de acuerdo con ello, no. De hecho hay un hilo muy interesante en Twitter, del cual os voy a leer algunos fragmentos, que ilustra bastante bien esto. La teoría queer no es nada, es un conjunto de textos que van desde la reflexión filosófica a pura divagación de diferentes personas LGTB. No es algo unificado, no tiene un camino determinado y la mayoría de las obras que se consideran parte de ella son poco conocidas. De hecho, es un gran error llamarlo la teoría queer, es un error de traducción muy conveniente. En inglés es queer theory, es decir, teoría queer, cuya expresión española más acertada sería estudios queer, puesto que se trata de multitud de obras no relacionadas. ¿Os imagináis que en vez de literatura universal la asignatura se llamase la literatura universal y te intentaran convencer de que la literatura es un complot para convertir a los jóvenes en guerrilleros idealistas a través de citas sin contexto de Salinger, Kafka o Goethe? Pues básicamente es lo que intentan hacer con la teoría queer. Por eso nunca hay ninguna cita concreta y todas las referencias amenazantes son verbales. La teoría dice, la teoría busca, la teoría quiere, pero igual... con suerte os encontráis una frase de Testoyonki. La enorme mayoría de detractores de la teoría no sabrían nombrar une, autores revelante o una obra de calado social. El grueso de esos trabajos se publicaron en los 70 y 80 y han sido textos desconocidos fuera del nicho del feminismo. Y sin embargo, ahora hasta Ábalos, un señor que no ha estudiado desde que entrara en política en el 81, tiene en la boca que la teoría queer busca atacar a mujeres y niños. Si queréis ver el hilo entero, abajo tenéis el enlace y os lo recomiendo muchísimo porque es muy interesante. Y le quiero dar muchas gracias a Daru por el trabajazo que se ha pegado con este hilo. Gracias. Sigamos con el articulito. No tratamos de cuestionar la realidad o esencia de una persona, su identidad, sino de dignificar sus derechos y que estos no se diluyan. Es decir, que dignificar mis derechos es no darme derechos porque haya cierta gentuza que pueda hacer mal uso de esos derechos. Esto es una chorrada, es un sinsentido. No me das derechos porque hay gente mala. Eso es lo que me estás diciendo. Y aquí más adelante menciona a Carla Antonelli, mujer trans que es diputada del PSOE. Y lo dice así: el PSOE de Madrid se impulsó políticamente a la primera diputada trans, su señoría Carla Antonelli. Ah, perdón, claro. Tenéis una persona trans en las listas, no podéis ser transfobos, perdón, ha sido una confusión. Pues claro que podéis ser transfobos, lo que me parece fatal es que estéis usando a Carla Antonelli para blanquear vuestra transfobia. Porque hasta Carla Antonelli se ha posicionado en contra del argumentario y es del PSOE. En Twitter lo ha manifestado ella propiamente. Que quede claro, las mujeres trans somos mujeres y la despatologización hecho avalado por la OMS, a mí no me representa un panfleto transfóbico envuelto en seda, no emanado de ningún congreso, repugna y atenta contra la dignidad
a mí me representa @Sánchez Castejón. Y de nuevo en el artículo habla de un sentimiento que no nos sentimos mujeres y hombres y personas trans no binarias. Somos mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias. Repito que esto no es como ser del Real Madrid o del Barça. No es un sentimiento. Pero esto no acaba aquí. Días más tarde aparece un artículo en el Huffington Post titulado, a ver si lo digo bien, transfobofobia. De cómo el miedo a ser llamado transfobo paraliza el pensamiento de una parte del feminismo. Transfobofobia. De los creadores de la peli de Martes y 13, el robobo de la jojoya, llega el robobo de la transfobofobia. Este artículo dice burradas como: es este miedo que padece el transfobofobo el que le lleva a callar ante brutales intervenciones farmacológicas sobre menores de edad. No se pide la hormonación de menores. Pero también te digo una cosa, estás en contra de la hormonación, pero estás en contra de que se haga una ley nueva que no se exija hormonación. Porque la ley vigente actual exige 2 años de tratamiento médico hormonal. Entonces, si estás en contra de las hormonas, pero estás en contra de la autodeterminación, entonces ¿cómo lo hacemos? ¿Vas a ir casa por casa tú, timbre por timbre, de personas trans que lo soliciten para dictaminar cómo de trans son? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Con un metro del IKEA? Y el artículo termina diciendo: el valiente argumentario del PSOE en contra de las posturas queer ahora son posturas. No es la teoría, ahora son plural y ahora son posturas. Que se filtró esta semana ha provocado un colapso mental en muchos transfobofobos descarrados entre la solidez del análisis feminista y la resistencia emocional a reconocer la raíz reaccionaria de un pensamiento como el queer. Ahora es pensamiento, no es postura y es singular. Por mucho que enfade a los fachas. Quizá este texto pueda tener un efecto positivo e inesperado y ayudar a que muchas personas que no son transfobas pierdan también el miedo a ser llamadas así. La transfobia hace mucho daño a mucha gente. La transfobia hace que personas se sientan rechazadas por su entorno, por su familia, por la gente que se supone y dice que las quiere. La transfobia ha provocado muertes. Y ahora creas un término, transfobofobia, para decir que tenemos rechazo a la transfobia. Por supuesto que hay rechazo a la transfobia. ¿Qué será lo siguiente? ¿Machismofobia? ¿Racismofobia? Transfobia es un término que se utiliza para señalar actitudes, pensamientos y acciones en contra de las personas trans. No voy a permitir que te inventes un término que, por cierto, seguramente seas una de esas personas que dice: el lenguaje inclusivo no existe, lo dice la RAE. Es decir, estás inventándote un término para que no te señalen prejuicios que debes de construirte, para que no tengas actitudes que son negativas hacia otras personas. Sinceramente, creo que los prejuicios contra ciertos colectivos de personas deberíamos revisarlos continuamente. Esto debería ser como la caldera, hay que purgarla una vez al año. Pues los prejuicios, lo mismo. Yo soy una mujer trans, pero sé que tengo privilegios por ser blanca, por ser europea, por no tener ningún tipo de diversidad funcional, y me gustaría revisarme todas esas cosas para no caer en prejuicios racistas, capacitistas y un largo etcétera. Nadie está libre de los prejuicios, nadie. Que una persona trans te diga que eso es un poco transfóbico lo que estás diciendo, no te está señalando como mala persona, te estás diciendo que eso que estás haciendo, sin que tú te des cuenta, es transfóbico. Y que vengas tú ahora con un término, transfobofobia, es como la gente que no se postula cuando le dicen que si es antifascista o no. Si no eres antifascista, es que eres fascista. Tácitamente estás apoyando, quien calla otorga. Y si tienes miedo a que te tachen de transfobo, pues no tengas actitudes transfobas y ten la apertura mental suficiente como para poder quitarte esos prejuicios que seguramente no sean tuyos. Marta Flitz, una persona con la que he trabajado prácticamente a diario, ha compartido este artículo. De repente está validando el discurso de quien está en mi contra por ser quien soy. Pero bueno, prefiero que la gente que piensa que yo solo me siento mujer o que yo tengo que pasar por una hormonación para dictaminar quién soy, prefiero que se ponga de cara y que sepa lo que me atengo. Por mucho que me duela y que me cabree. Pero es que hay más. Desde la cuenta oficial de vicepresidencia del gobierno se ha publicado este tuit. Todos los avances del movimiento feminista han ocurrido con el PSOE gobernando. Hemos hecho las leyes que han permitido a los movimientos LGTB y trans avanzar en igualdad y contra la discriminación. Esa es la historia del PSOE, no tenemos más que demostrar, eso está ahí. Y como bien dice el tuitero Jesús Christopher, hay 3 cosas mal en este hilo.
1. Usa una cuenta institucional para propaganda partidista. 2. Patrimonializa desde un partido una lucha social, victoria del activismo de calle y colectivos minorizados. Y 3. Usa los derechos como moneda de cambio. Te los doy si no me criticas. Eso es cierto, aquí se está hablando de los avances del PSOE desde una cuenta oficial del gobierno, pero han borrado este tuit de la cuenta de vicepresidencia del gobierno. Ah, ¿entonces han rectificado? No, porque han puesto el mismo tuit desde la cuenta personal de Carmen Calvo. Es decir, que para el PSOE es mucho más grave la acusación de uso partidista de las redes sociales oficiales del gobierno que la apropiación de la lucha LGTBI y negar derechos a las personas trans. Vaya. Y hay una cosa muy curiosa de lo que ha tuiteado Carmen Calvo y que señala muy bien a Lana Portero. Esa separación entre la genealogía LGTB, la trans y la feminista solo ocurre en su cabeza excluyente, señora. Nosotras sabemos quiénes son nuestras compañeras y con quién hemos compartido calle, luchas, aprendizajes y cuidados. Recapaciten, que nuestros brazos están abiertos. Y es que también ha aparecido otro artículo más en Público, que me enteré también por Jesucristopher, y en el que, entre otras cosas, dice lo siguiente: palabras gruesas de uno y otro lado que buena parte de la ciudadanía no alcanza a comprender debido no solo a la proliferación de siglas, TER, CIS... ¿CIS? ¿CIS son unas siglas? CIS, lo opuesto a ser trans, unas siglas, no son unas siglas. Si fueran unas siglas, es el Centro de Investigaciones Sociológicas. La cosa esa de Tezanos, de la encuesta. Es más, y si a esas siglas le pones N delante, es NCIS. La serie que en España se tradujo como Navy, Investigación Criminal. Y si pensáis que CIS es algo que se ha inventado ahora, no. En química orgánica creo que se lleva usando desde hace bastante tiempo. Y como dije en Twitter, oye Público, que cuando dices que CIS son unas siglas te refieres a lo de Tezanos, no a las personas que no son trans. ¿Cómo se nota que tenéis a Falcón y a Barbie Terf en plantilla? Y este es todo el batiburrillo que se ha formado contra las personas trans dentro de las filas del PSOE. Y os hago un resumencito de lo que opino sobre todo esto. La teoría queer no es algo tangible, no es algo cerrado, no se cita de maneras muy diferentes. Las teorías queer, la teoría queer, el pensamiento queer, los pensamientos queer, el argumentario queer. No es nada unificado, no citáis nada. Os estáis basando en cosas que os han contado de refilón y que dicen que son malas. Estáis quitando derechos a las personas trans. Creéis que hay que mantener una ley que patologiza, que para la cual es necesario un diagnóstico y que requiere hormonación para el cambio registral en toda la documentación de las personas trans. Es decir, nos colocáis en la otredad. Decís que no somos mujeres y hombres, y de las personas trans no binarias ni habláis, sino que tenemos un sentimiento de ser mujeres u hombres, cuando no es verdad, no es un sentimiento. Decís que determinar que somos quienes somos sin tener que pasar por un médico y sin tener que pasar por una hormonación obligatoria es algo que invisibilizaría a las mujeres cuando hay mujeres trans. Y decís que no se puede tramitar esa ley ni esa jurisprudencia porque habría gente asquerosa que haría un mal uso de esa ley, es decir, nos niegas derechos humanos por una panda de indeseables. Y encima hay gente que ha aprovechado la tesitura para acuñar un nuevo término para estar a favor de la transfobia, de que se nos nieguen derechos y que se nos trate como ciudadanía segunda, como si nuestros impuestos fueran menos. Y yo voy a ser muy clara y muy tajante: los genitales no determinan quién eres, porque las personas trans existimos, las personas intersex existen, y hay una variedad biológica tan grande en el ser humano que no podemos reducirlo todo a A o B. Punto número 2. La existencia de las personas trans no es un debate, no es debatible, no es un sentimiento. Somos mujeres trans, hombres trans y personas trans no binarias. Que sí, que existen, que os olvidáis siempre de las personas trans no binarias. Que la transfobia son prejuicios muy nocivos, tan nocivos como el racismo o el machismo, y que lo que estáis haciendo con las personas trans es limitar derechos humanos. También quiero aprovechar para mandar un abrazo muy fuerte a toda esa gente que está sufriendo transfobia en redes sociales y en su entorno, incluso cercano, por decir esta serie de cosas y defender sus derechos. Os mando un abrazo así de grande porque tengáis que estar aguantando todas estas cosas. Las personas trans no estamos confundidas, no estamos pasando una fase, no es una enfermedad, no es una incongruencia, no es nada de esto. Somos personas de pleno derecho y tenemos derechos que se están pisoteando con excusas baratas. Otro abrazo así de grande para la infancia y la juventud trans, porque existen. A mí no recuerdo que la transición es un traje a medida, que tu manera de ser trans no tiene nada de malo y que aquí lo único con lo que hay que acabar es con la transfobia y con los prejuicios hacia nuestro colectivo.
no podrán con nosotros. Y esto es lo que quería compartir con vosotros esta semana. Ya sabéis lo que podéis hacer: dejar comentarios, compartir el vídeo, darle a like y seguirme en el resto de mis redes sociales como @elservizcómica. Tened una semana fantástica y mucho ánimo.